En este tema sobre la rebaja de la imputabilidad para los adolescentes de 16 a 18 años que lleva adelante Vamos Uruguay a través de la recolección de firmas para llevar adelante un plebiscito que reforme la Constitución de la República, estamos con el sociólogo Rafael Paternain, es el ex director del Observatorio del Ministerio del Interior, docente, especialista, diría yo, por lo menos en esta mesa de la Sede del Agua siempre lo hemos traído en ese orden, Paternain, de temas que tienen que ver con la seguridad, sí, en sus amplios... Temas de violencia, criminalidad e inseguridad. Exacto. Usted, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Raquel? Bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por estar aquí. Dos posturas bien definidas, bien claras, y yo creo que fueron bien a fondo, muy bien presentadas por los entrevistados que le antecedieron. Sí, dos posturas representativas, sin duda alguna, del momento que estamos viviendo como sociedad en torno a este debate. Es un debate, desde mi punto de vista, fundamental. Fundamental no por el alcance de la iniciativa, porque uno podría decir en términos fríos, en términos analíticos, que la propia iniciativa, el propio recurso, el propio instrumento de bajar la edad de imputabilidad a primera vista suena como una iniciativa de corte ineficaz, improductivo, que efectivamente se sabe que no resuelve el problema de fondo, sino que es un tema decisivo en la tramitación de los argumentos, en la tramitación de los posicionamientos políticos y sobre todo de proyectos. Lo que vive el Uruguay lo viven todas las sociedades contemporáneas, en otros países, incluso en países europeos, desde mucho tiempo antes que nosotros, de lo central que es la disputa en torno al problema del miedo. Hay un tema sociopolítico fundamental que incluso trasciende la coyuntura y es un tema fundamental para la democracia. Lo que está en juego aquí no es tanto la determinación objetiva del fenómeno, sino cómo las sociedades utilizan el miedo en sus distintas acepciones, en sus distintas dimensiones para sus trámites y sus contiendas y sus conflictos políticos. Que el miedo se instale de alguna manera como una cuestión de la confrontación política es un elemento y un dato a tomar muy en cuenta desde el punto de vista de un seguimiento y una mirada democrática. ¿Qué podría pasar? Y en el centro ¿Qué podría pasar? En el centro está el sentimiento de inseguridad. Ahí está. Porque eso está claro que pero existe. borremos la idea de la dicotomía tan falsa de la temperatura y de la sensación térmica. Quedémonos con esta otra noción que la literatura maneja con mucha frecuencia últimamente, que es el sentimiento de inseguridad, es decir, un sentimiento colectivo, un sentimiento social que sobre todo expresa, más allá del fenómeno de la criminalidad, que sobre todo expresa una sensación de desprotección, una sensación de desamparo conforme los distintos dispositivos institucionales del Estado y las distintas políticas públicas de alguna forma han sido ineficaces para contener este fenómeno. Fundamentalmente han sido ineficaces las leyes, las penas, las cárceles y todos los institutos de rehabilitación. Todo el entramado tradicional del sistema penal en su conjunto y de la gestión pública en su conjunto, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, realmente están interpelados desde ese punto de vista. Los cambios sociales, la desestructuración de los estados de bienestar han instalado de alguna manera este sentimiento como una fuerza política. El sentimiento de inseguridad es hoy en día una fuerza política, una fuerza sociopolítica muy importante que se ha instalado con mucha fuerza en nuestra sociedad. En segundo lugar, nos permite reflexionar sobre el problema de la criminalidad y de la violencia en el país. Una vez más, este es un tema recurrente, también objeto de disputas acerca del alcance y la profundidad que tiene. Lo que preocupa es el sesgo de las miradas. Cuando uno tiene entre manos la problemática de la violencia y la criminalidad y se concentra solo en una parte, o pone la lupa, el foco en un sector acotado de la problemática y lo ve aislado del resto de las problemáticas, en este caso los menores, no solo pierde la perspectiva, sino que además tiene una chance muy grande de equivocarse desde el punto de vista de las soluciones y de las políticas públicas.
En este caso, el tema de los menores, el tema de los adolescentes y su relación con el delito y con los delitos más graves es un tema viejísimo en la agenda pública del Uruguay. No perdamos de vista que en el ciclo democrático entre el 85 y la actualidad han existido casi cerca de 13 iniciativas legislativas de legisladores del Partido Colorado, del Partido Nacional, a lo largo de las distintas legislaturas, que de alguna manera han planteado esto mismo, con proyectos que no han trascendido, que no han tenido suerte, pero que de alguna manera ratifican una suerte de ciclo más o menos constante en torno a este tema. Con lo cual nos deberíamos preguntar, bueno, qué es lo que hay acá, ¿no? Si es una iniciativa, una recurrencia, Está bien, o efectivamente pero está creciendo, proceso. ¿verdad? En violencia. Bueno, sí, la criminalidad en el Uruguay ha cambiado en los últimos años, y sobre todo hay que decir una cosa. Y los porcentajes no sé usted cuáles toma. El delito contra la propiedad, y sobre todo el delito más voluminoso, el delito que genera sin duda alguna preocupación, alarma, daño real, que erosiona la calidad de la convivencia de una sociedad, es en el Uruguay en todas partes delito adolescente y delito juvenil. Ha sido siempre así. Incluso en el Uruguay de los últimos 30 años, con menos volumen de delito, también la situación se planteaba, sobre todo en esos tramos de edad que pueden ir entre los 15, los 16 y los 23 años. Esto no es un dato, digamos, secundario desde ese punto de vista, es una realidad, es un fenómeno que tiene sus explicaciones y sus razones. En el Uruguay mucho más, porque en el proceso de los últimos 30 años también, los sectores socioeconómicos más vulnerados han estado focalizados en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. Nosotros no perdamos de vista que en el año 2003, no hace tanto, pero es bueno también recordarlo, este país tenía una tasa de pobreza entre los niños de 6 años y menos del 57%. Hoy esa tasa ha bajado al 34%, pero no perdamos de vista que el daño mayor, la erosión mayor desde el punto de vista de la crisis social del país, la han pagado los sectores más jóvenes. Está bien, pero ¿se han instrumentado políticas sociales? Se han instrumentado políticas sociales que han tenido un impacto muy trascendente desde el punto de vista de la reducción de estos indicadores, pero la deuda social sigue siendo muy grande. Y la deuda social en el Uruguay vinculada a estos sectores también, lo cual en buena medida es una línea posible de interpretación para que el fenómeno de la criminalidad adolescente, la criminalidad juvenil, tenga las características que tiene en el Uruguay. Un plebiscito que aprovecha la sensación de indefensión de parte de la sociedad. Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que forma parte del mecanismo y del engranaje que nosotros estábamos mencionando, de la tramitación del miedo como una herramienta de rédito sociopolítico. Sin embargo, aparece para muchísima gente esa mano protectora que espera del Estado. Por supuesto, pero ahí ya entramos en otro terreno, yo quiero detenerme incluso con algunas cuestiones que tienen que ver con el tema del crecimiento. Sí. No hay ninguna evidencia de ningún tipo, que el delito adolescente y el delito juvenil haya crecido en el último año en el Uruguay. Que hay delito adolescente y que hay delito juvenil en proporción muy importante en los delitos contra la propiedad, no lo podemos discutir bajo ninguna circunstancia. Tampoco hay ninguna evidencia que en el Uruguay los delitos más graves haya habido un incremento de la participación de los adolescentes. Que hay participación minoritaria, muy minoritaria en el caso de los homicidios y en los delitos contra la propiedad, sobre todo en la rapiña, sin duda alguna también. Datos, Paternán, que salieron de muchos de ellos del Ministerio del Interior, donde usted trabajó. Ahí tenemos un problema que es la construcción de información de calidad para el sustento de una política pública y para el sustento del debate. Yo lamentablemente tengo una enorme discrepancia técnica y por lo tanto también política con las cifras oficiales del Ministerio del Interior con respecto a este tema. Es decir, en buena medida las razones de mi renuncia el año pasado a ese cargo tuvieron que ver con esto mismo. En primer lugar, el tema de la participación de los menores en las rapiñas, que por supuesto participan los menores en la rapiña, tal cual como está expresada en ese porcentaje, ese es un dato equivocado, ese es un dato que no es un dato representativo porque es solo para Montevideo,
es solo para los últimos 3 meses y solo para las rapiñas aclaradas, es decir, que puede representar apenas el 5, el 6, el 7% de esos delitos. Creo que necesitamos saber con mayor exactitud el peso específico y sobre todo el peso específico en aquellos delitos más graves, o sea, en aquellas modalidades más graves de rapiña, pues la rapiña son 15.000 denuncias al año que pueden tener modalidades muy distintas. ¿Usted está denunciando una mala interpretación? No, hay una falla técnica en la información que se ha presentado a nivel oficial. ¿Con intencionalidad? No, hay una falla técnica, hay una falla técnica de construcción que de alguna ¿Cómo manera se coloca, construyen los claro, datos? al construir ese 53%, estamos sesgando el debate. Un debate que está sesgado por la sobrerepresentación de cierto discurso político, por el rol que juegan los medios de comunicación en la construcción de una cierta idea, y sin lugar a dudas por esta evidencia. Menciono esto no para minimizar la centralidad que el delito juvenil tiene hoy como una realidad insoslayable en el debate del Uruguay, sino para focalizar bien la política pública que nosotros apliquemos. Lo otro que hay que decir también con respecto a este debate es que en ninguna parte del mundo puede demostrarse que una medida de este tipo solucione los problemas de fondo. Eso, la literatura es unánime, los organismos internacionales especializados también son unánimes, sino más bien todo lo contrario, lo que hacen es agravar el problema conforme llevan la iniciativa penal y los procesos de institucionalización a nivel de los sistemas penitenciarios a una suerte de profundización del círculo de la propia criminalidad. Si bajar la edad de imputabilidad y aplicar las normas del sistema penal de adultos va a reducir el delito y va a mejorar los niveles de seguridad que la población tiene, bueno, lo único que tenemos que hacer es simplemente mirar cómo funciona el sistema penal para los adultos, para darnos cuenta de alguna manera el escenario que podemos tener en esta perspectiva. Por eso creo que el país necesita en este debate, entre otras cosas, información de calidad, información para las políticas públicas diferente y que orienten la importancia y la trascendencia del debate. Le agradezco muchísimo, Peternay. Un gusto, buenas noches. Vamos a reunirnos apenas en instantes con Germán Cardoso y Gustavo Signorelli para ir redondeando esta propuesta de las claves políticas del día de hoy.